Ritual con la pastora, psicóloga y conferencista, la doctora Mari Carmen Laureano. Solo para ti, mujer. Tacones altos. Ahí faltó decir y locutora. Porque tiene una voz de radio preciosa también. Muy linda. Ay, Dios mío, todo el mundo ha reaccionado al anuncio. Mucha gente me ha dicho sobre el anuncio. Sí. ¿Cómo es que no haces otros anuncios para la radio? Mira que tu voz se escucha muy bien. Pero saben que uno no puede como escucharse. Me pasa, ¿verdad? Yo digo, ok, la gente... Yo encuentro mi voz muy completamente normal, ¿no? Pero entonces escucho a Lourdes Toledo decirme, tienes una voz muy dulce, una voz que, ¿verdad?, va muy bien para ese tipo de segmento. Entonces, Marlene Arroyo también me ha hecho algunos comentarios, Juan Carlos, o sea, muchos de ustedes, y yo me quedo como que si yo pudiese escuchar mi voz. Te va a dar fiebre de radio. Sí, sí. En una tenemos a Mari Carmen, el turno de Mari Carmen Laureano, aquí en Nueva Vida. Claro. Pero, ¿saben? Yo me puse a contar y yo llevo como 15 años en la radio, o sea, digo, llevo... con segmentos yo creo que la mitad de ese tiempo, sí, como 7 años, cerca de 7 años llevo en Nueva Vida, o sea que... Y obviamente otras experiencias en otras emisoras hermanas, ¿no? Pero entonces yo decía, Dios mío, yo llevo mucho tiempo en la radio realmente. Y estuve un tiempo en la televisión, pero era tan complicado y yo estaba como con tan poco tiempo que decía, no, esto como que no es para mí, por lo menos en aquel momento. No sé si en adelante el Señor tenga algo para mí con relación a eso, quizás en la televisión cristiana, no sé. Pero bueno, mucha oración, vamos a ver qué pasa, qué trae el Señor. Pero no sé si recuerdan que estuvimos hablando de la pastoral efectiva para las mujeres y obviamente todo el tema comenzó, ¿verdad? Con la investigación del grupo Barna, que ellos realmente descubrieron que las mujeres dejaban de asistir a la iglesia y que en las últimas décadas precisamente se había aumentado, ¿no? Una gran cantidad de mujeres estaban dejando las congregaciones y empezamos a reflexionar aquí en la emisora de por qué estaba pasando eso. Si sucedía en los Estados Unidos, si estaba sucediendo aquí en Puerto Rico. Obviamente nos dábamos cuenta que nuestras congregaciones, la mayoría de sus miembros son mujeres. Y sí, ¿verdad?, que ha mermado en muchas de las congregaciones, inclusive en denominaciones formales o en iglesias históricas, ha disminuido la membresía. Y si las mujeres han dejado de asistir a la iglesia, ¿por qué razón? Claro, el grupo Barna, ¿verdad?, descubrió algo que nosotros sabemos que ocurre también en Puerto Rico y en cualquier comunidad. Y es que las mujeres se compite mucho el tiempo de familia con el tiempo de iglesia y le dan una gran prioridad a su tiempo de familia, por lo que dijimos, ¿verdad?, que la sociedad les exige a las mujeres un cumplimiento exacto con cada una de sus familias. Y no es que esto esté mal, pero obviamente debe haber un balance y ese balance no existe en la actualidad. Entonces estamos educando a las mujeres y a sus familias y a sus esposos para que puedan entender que las mujeres necesitan desarrollar su espiritualidad. Y obviamente estuvimos en el segmento anterior, Yanira, estuvimos hablando un poquito, ¿verdad?, de por qué dejaban de asistir, si lo que era, ¿verdad?, el problema del mal testimonio o el que no se diese ejemplo en las congregaciones estaba haciendo que las mujeres no creasen una expectativa, ¿verdad?, o no satisfacen su expectativa con relación a la asistencia a la iglesia. Pero obviamente, ¿verdad?, mucha gente me comentó la semana anterior, antes de irme de vacaciones, me estaban comentando y me estaban diciendo, es que eso pasa con hombres y mujeres, ¿verdad? El hecho de que, pues, que las congregaciones no den ejemplo, que los líderes no den ejemplo, es, pues, realmente una razón por la que mucha gente deja de ir a la iglesia. Y es que ese tiempo de crecimiento es corto, Juan Carlos, ¿verdad? Para las personas que abandonan la congregación no han crecido lo suficiente como para llegar a saber que la iglesia está constituida principalmente de personas, ¿verdad?, imperfectas, porque así somos los seres humanos. Exacto. Repasamos un poquito lo que era, ¿verdad?, la naturaleza pecaminosa que hemos heredado, que nos hace imperfectos en el sentido natural de la palabra, porque cargamos con esa naturaleza. Hablamos también de que es irracional llegar a la iglesia con el pensamiento de que la gente va a actuar siempre bien, porque pues ahí están los seres humanos, ¿verdad? Y obviamente eso no va a suceder. Pero también el hecho de que en la iglesia no tenemos por qué llegar a pensar que no vamos a encontrar personas con condiciones emocionales, con enfermedades de salud mental, en tratamiento y probablemente callados, ¿verdad? No nos dicen sus condiciones, porque se sienten que quizás eso es un testimonio, ¿verdad?, que no es completo en lo que es un proceso de sanidad. Y mucha gente no sabe que la funcionalidad en un proceso de sanidad,
¿verdad? En una vivencia de salud mental de las personas, es parte de una sanidad que Dios obra a través de la medicina y a través de sus siervos, los terapeutas y psicólogos, ¿verdad? Y si estos están con el Espíritu de Dios aconsejando, imagínense qué sanidad más maravillosa. Porque en ocasiones la sanidad se da plena, se da por completo, ¿verdad? Se da instantáneamente. Y en otras ocasiones asistidos por aquellas cosas que Dios le ha dado al ser humano para manejar esas situaciones, como es la medicina, como es la medicación, como es un buen consejo, como es ser atendido y poder ventilar en medio de una sesión con un buen siervo o una sierva de Dios lo que me aqueja y lo que entristece mi corazón. Así que no hay por qué pensar que la iglesia... todas las personas están sanadas en todos los sentidos, porque obviamente la gente va a la iglesia buscando sanidad. Y añadimos a eso también, Moraima, que hay distintos niveles, ¿verdad?, de madurez espiritual en los creyentes, así que hay gente que está empezando, hay personas que llevan mucho tiempo y es como si estuviesen empezando porque no han permitido una obra poderosa del Espíritu Santo para regenerar y transformar sus vidas. Así que como que aterrizamos a todas esas mujeres en esa conversación y le dejamos saber, mira, esto es lo que vas a encontrar en la iglesia. Claro. Un poco no solo para decir cuál es el problema, Juan Carlos, sino también para que ellas puedan entender lo que está sucediendo allí y no entren con una expectativa irreal de algo que nunca va a suceder, porque en la iglesia no todos están sanos, no todos han completado un proceso de sanidad. Deberíamos a nivel de iglesia enfatizar un poquito más en eso, porque a la medida en que lleguemos a cualquier iglesia desde el día 1, si había una de las primeras cosas que me dicen, Juan, mira, vas a ver gente en el liderato que está en un proceso como tú, todavía no han alcanzado plena madurez, sí han aprendido a enseñar, tienen un don de parte de Dios para enseñar la Biblia, pero en términos de su carácter, posiblemente Dios esté bregando todavía en áreas de su vida que en algún momento pueden ser de un mal ejemplo para ti, supongamos, ¿no? Entonces, en vez de yo tener esta expectativa, que creo que es lo que pasa muchas veces con la gente, de que los líderes son plenamente maduros, perfectos, incapaces de hacer nada indebido, si yo de antemano sé que no es así, no me voy a decepcionar porque me lo dijeron. Ciertamente. Entonces, cambia totalmente mi patrón de cómo veo las cosas y cómo juzgo las cosas, y de hecho comienzo a tener uno de los mejores aprendizajes desde el día 1, de que entonces todos nos vemos iguales. Y qué bueno que estemos escuchando, porque entonces la gente que está encargada en discipular a las personas podrían estar en este momento recibiendo una muy buena recomendación de poderles decir de antemano, como bien tú dices, a todas estas mujeres, mira, esta situación la vas a vivir en la congregación, es posible que vivas esta experiencia, inclusive que en la experiencia del discipulado las personas puedan ensayar cómo pueden responder ante quizás un comportamiento que es poco maduro en personas que están en la iglesia y todavía están creciendo. Así que un poco también, Juan Carlos, decirle a estas mujeres qué sí debió haber pasado, porque si un momento muy emocionante vivimos la vez pasada que estuvimos aquí en Tacones Altos, fue que como ministro ordenado en este país, pedí perdón a las mujeres que habían sido en alguna medida atropelladas o maltratadas en alguna congregación por cualquier situación. Y así les dije, si por alguna razón nadie te pidió perdón, yo quiero pedirte perdón a nombre de todo el cuerpo pastoral de esta nación, para que, ¿verdad?, la persona pueda sentir que cierra ese proceso de sanidad y que alguien finalmente reconoció que ocurrió algo en su vida eclesial que no debió haber ocurrido, y es el primer paso y es mi añoro, ¿verdad?, que las mujeres entonces puedan rescatar su vida de iglesia, su vida espiritual junto a otras personas, porque hay mucha mujer fuera de congregaciones, pero viviendo su vida espiritual en su hogar, o en medio de otros grupos, o en medio de otras experiencias que no necesariamente son una iglesia, ¿verdad? Pero qué lindo es ir el domingo y celebrar junto con otras personas en una iglesia lo que es el gozo del Señor. Amén. Y compartir lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces, nosotros estamos esperanzados, Juan Carlos, de que esto ocurra. Y entonces hay que explicar qué debió haber ocurrido. Si ocurrió algo que no era bueno en la iglesia, ¿qué debió haber pasado? Obviamente, ¿verdad? Si alguien pecó o si alguna persona hirió a otra, hay que pedir perdón y reconciliar a estas personas. Y lo primero que hay que hacer es saber que la Escritura es nuestro manual para realmente saber cómo enseñar a las personas en procesos de restauración. La Escritura en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura
es inspirada por Dios y es útil. Y fíjense que dice para enseñar. O sea, que toda persona que haya cometido un error lo que necesita es orientación y enseñanza. Redarguir, o sea, que esa palabra penetre con esa ley tan poderosa de corazón y me haga pensar en mis actos, en las consecuencias de mis actos, me haga responsable, pero no para culparte, sino para que puedas enmendar lo que sucedió, para corregir. Fíjense qué cosa más maravillosa, la Escritura está ahí. Los pastores y pastoras lo que tienen que hacer es abrir esa palabra, dejarse llevar por esa Escritura para poder, sí, obviamente, hablar con estas personas, corregir la conducta que haya que corregir. Y cosa más maravillosa es que cada persona pueda pensar cuál es mi parte en esta situación. Yo recuerdo, mis hijos estaban creciendo, ¿verdad? Y entonces, siempre que venían con algún problema entre ellos, yo le decía a mi hijo mayor, ¿qué hiciste tú? No, que mi hermana. No pregunté por tu hermana. Te pregunté a ti, ¿qué hiciste tú? ¿Cuál es tu parte en esta situación? No, que ella no me has entendido. Yo quiero saber qué hiciste tú. Es de ti, y hasta que él no elaboraba lo que era una responsabilidad sobre su acción, ¿verdad? En aquella situación. No se levantaba de aquel time out. Y con mi hija igual, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste tú? Dice esto tu hermano, ¿qué pasó? Dime tu versión, ¿qué ocurrió en todo esto? Y cada uno entonces poder disculparse, ¿verdad? Y a veces el otro, el que se sentía, ¿verdad?, completamente agredido en medio de la situación, decía, bueno, quizás no escuché bien, quizás no interpreté bien, obviamente porque esa era la manera de salir de la silla, ¿verdad? Pero toda la Escritura está ahí, disponible. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No hay por qué tomar otra actitud. El diálogo sigue siendo el mejor medio para que los seres humanos tengan buenas relaciones. Fíjate lo que dice la Escritura, Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, ustedes que son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, guíen a otras personas que hayan pecado, corrigiéndole con buenas palabras. Otras versiones dicen con amor. ¿Cómo estamos corrigiendo las congregaciones? Esa es una pregunta que pastores, pastoras, miembros de iglesia deben estar haciéndose esta tarde. ¿Cuál es la costumbre en nuestra congregación para corregir a los demás? ¿Estamos usando palabras de compasión? ¿Estamos siendo empáticos, solidarios con ese que ha pecado, con ese que está en el suelo? ¿Cuántas veces una persona ha necesitado que se le levante? Y verdad, lo que hemos hecho es ignorar esa situación, pensar que no está porque nos sentimos que no sabemos cómo manejar esta situación. Pero esta emisora te está educando y te está diciendo cómo es que tú tienes que hacer. Obviamente corregir con buenas palabras y tengan cuidado porque ustedes también pueden ser tentados. En algún momento yo pudiese estar en la posición de corregir a alguien, pero en otra posición, en otra oportunidad, alguien podría estarme corrigiendo a mí. Y esto es para los pastores y las pastoras, esto es para los líderes de concilios y denominaciones, esto es para los miembros de la iglesia. Si amas a alguien, corrígelo con amor, obviamente, ¿verdad? Con paciencia, sabiendo que ese hermano está creciendo. No lo pierdas por nada del mundo, síguelo, búscalo. Si usted sabe, ¿verdad?, de alguien de la congregación que se ha ido porque ciertamente ha sido herido, ve y sana esa herida, venda esa herida, reconcilia a esa persona. Y si no quisiese, por la razón que fuese, volver a esa congregación, pues que ya esté el corazón reparado, dispuesto para que pueda ir a otras congregaciones y también sanarse. Yo siento mucha la presencia del Señor hablándoles sobre esto y pienso que es que el Señor nos está guiando a personas que nos están escuchando en este preciso momento, a mujeres que han sido heridas por alguna razón, que han sido malentendidas, que en lugar de ser, ¿verdad?, acogidas, arrulladas, en lugar de ser consoladas en sus situaciones, mujeres jefas de familia que tienen una carga increíble y en congregaciones se han sentido que las han cargado más desde el mismo púlpito, a través de la Escritura, y eso no es justo y Dios no puede verlo con ojos de amor. Así que en gran medida debemos nosotros enmendar las situaciones que se viven en las iglesias. De ninguna manera, ¿verdad? Si sabemos que las iglesias están compuestas de personas imperfectas, eso no nos autoriza a pecar. Claro.
la iglesia, eso no es permiso a la iglesia para pecar. Sí debemos entender que no somos perfectos, que vamos a cometer errores, inclusive los pastores vamos a cometer errores porque somos seres humanos, pero todos podemos crecer si nos sabemos corregir, si podemos con tranquilidad sentar a ese hermano o a ese pastor y decirle: pastor, porque te amamos tanto, pastora, porque la tenemos en nuestro corazón, queremos corregir esto, porque en realidad queremos el crecimiento de todos, porque sabemos que el pastorado es del altar hacia nosotros y de nosotros hacia el altar, es que te traemos esta palabra de consejo para poder seguir creciendo en el Señor. Así que es bien importante, ¿verdad?, que tanto los líderes denominacionales, los líderes conciliares, obispos, apóstoles, pastores generales puedan llegar a entender que las congregaciones sufren mucho cuando una oveja se va. Yo que he sido pastora, ¿verdad? Cuando una oveja se va, tú sientes que se va un hijo, que se va una hija, alguien que tú formaste, alguien que tú amaste, alguien que tú cuidaste, ¿verdad? Lo consideraste en todos los aspectos y se va de la congregación o por alguna razón se entristece o se hiere y obviamente se vuelve hacia ti a herirte. Es bien importante que no ignoremos situaciones como esa, sino que atendamos esa situación en todas sus circunstancias y podamos reparar ese daño, no solamente por el testimonio de la iglesia, sino el testimonio de la comunidad, de esa comunidad que está mirando la iglesia como un libro abierto y que cada domingo es una invitación para venir y unirte a nosotros. Si sabemos resolver nuestros problemas, los de afuera van a venir a buscar resolver sus problemas dentro de la congregación. Así que es bien importante que si alguno ha pecado se corrija con amor, que obedezcamos la escritura, que pensemos que no somos tan autosuficientes como para dejar a Dios fuera de la ecuación. Lo necesitamos, lo anhelamos con todo nuestro corazón. Él es parte de nuestra vida, sin Él nada podríamos hacer. Los grandes avivamientos comienzan así, con gente anhelando a Dios. Fíjense que en el Génesis Él anhelaba esa relación se interrumpió, el Espíritu de Dios ya había dejado de verdad moverse por aquel jardín buscando esa comunión y esa conversación, pero Él quiere enmendar esa conversación, Él quiere enmendar esa amistad, Él quiere relacionarse con los seres humanos nuevamente, pero ahora hay que convencerlo. Fíjate que cuando tú estás con un enamorado o una enamorada y lo ofendes y él pues se siente así tan herido, tú le tienes que demostrar que le amas. Así está el Espíritu Santo ahora mismo, deseando que nosotros le demostremos que sí, ahora queremos tener una relación en serio con Él, una relación permanente, una relación diaria, y ese anhelo debe ser tan alto que lloremos. Miren, yo a veces he llorado solamente deseando la presencia del poder del Espíritu Santo, y tenía a mi esposo, ¿verdad?, durante muchas semanas, ¿verdad?, hablándole de ese anhelo, y lloraba, y mi esposo me decía: cálmate, Mari. Yo decía: es que siento un anhelo muy grande por el poder del Espíritu Santo. Y un día estábamos de viaje hacia el interior de la isla para ministrar y empecé a llorar, pero con mucha fuerza, porque lo anhelaba, y yo le decía: tú no sabes cuánto lo amo a Él es mi vida, yo no podría respirar sin Él. Y mi esposo me dijo: pues Mari, si lo amas tanto así, muérete. Y yo, se quiere quedar viudo. No, Juan Carlos, no. Era muérete a tu propia voluntad. Exacto. Muérete a tus propios deseos. Muérete al deseo de dejar a Dios fuera de tu vida. Exacto. Y empieza a vivir una vida completa en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que estas palabras han inspirado a muchas mujeres, pero también a muchos varones que nos están sintonizando. Porque precisamente cuando uno alcanza ese punto de una relación profunda con el Señor y logra dejar aquellas cositas que en la iglesia muchas veces, ¿verdad?, no nos gustan, eso se convierte en la fuente y en el combustible que nos va a permitir vivir la vida cristiana hasta el final. Que es esa relación, esa intimidad, esa experiencia de la cual tú estás hablando, claro. Mari Carmen. El tiempo nos corre rapidito. ¿Cómo la gente te puede contactar para predicaciones, para estudios bíblicos en tu ministerio? Mira, hay mucho entusiasmo, Juan Carlos, con la Escuela para Líderes, Liderazgo de Mujer, un legado de esperanza. Hay tanto entusiasmo que tuvimos que cambiar, ¿verdad?, del lugar del templo donde íbamos a llevar a cabo la reunión para un lugar más grande en la congregación, porque hay demasiadas personas llamando y para la orientación, porque van a venir, ¿verdad?, a recibir información sobre la escuela. En la escuela queremos llevar a cabo un liderato que sea eficaz y pertinente
al siglo XXI. Excelente. Que las personas puedan responder a las necesidades que tienen las mujeres. Para eso deben llamar a Marian Torres al 787-645-6782, 787-645-6782, para prepararse como líderes y responder a las necesidades que tienen las mujeres en las congregaciones y en las comunidades. Gracias, Mari Carmen. Gracias. Tacones Altos aquí en Cerrando el Día. Eso es. Bendiciones.